Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Bueno, este programa lo estamos grabando en la tarde del domingo. Quiere decir que por razones obvias no tendremos la oportunidad de comentar aquí con ustedes el impacto de la tormenta en el territorio nacional. Eso lo haremos en una próxima entrega, si Dios lo permite. Resaltemos, mientras tanto, que el presidente Abinader, debido a este problema, al problema de la tormenta, pospuso su alocución al país, que ya se había anunciado para el lunes. Eso va a tener lugar el próximo miércoles, según lo que se anunció. El presidente pues hará un recuento de su primer año de gobierno y con respecto a eso hay muchas expectativas. Lógicamente se entiende lo de la posposición. Bueno, Haití sufrió una nueva desgracia. Está padeciendo un nuevo problema, ha ocurrido allí, lo que sin exageración ninguna se puede calcular, se puede calificar de catástrofe. Un nuevo terremoto que ha ocurrido tan solo 11 años después de aquel devastador movimiento telúrico que mató un montón de gente y que se colocó en uno de los peores desastres naturales de nuestra región en muchos años, lo que vino a empeorar una cruda realidad que ya existía en esa nación hermana, que a pesar de la cercanía con República Dominicana, ha tenido una suerte tan distinta, a pesar de que ambas naciones son parte del mundo en desarrollo. Pero el devenir de los acontecimientos en Haití ha sido sustancialmente diferente a lo que ha ocurrido en esta parte de la isla. Fue un terremoto que se produjo el sábado a las 8:29 de la mañana. Por suerte fue en hora de la mañana, porque cuando se producen esas catástrofes en hora de la noche, que sorprende a la gente durmiendo, lógicamente la cantidad de personas afectadas es mucho mayor. Ocurrió a las 8:30 de la mañana, con una intensidad de 7.2 grados en la escala de Richter. Se sintió en buena parte del Caribe y tuvo como su epicentro, o se registró a unos 123 kilómetros de Puerto Príncipe, justo ahí en esa parte que está entre Haití y Colombia, en donde hay una falla tectónica que es la que genera ese tipo de eventos. La profundidad fue de 10 kilómetros, exactamente la misma que la del terremoto del 2010, aunque el terremoto del 2010 fue de 7 grados y este de 7.2, o sea, de mayor intensidad, aunque un poco más alejado del territorio. El del 2010 se registró apenas a unos 15 kilómetros de Puerto Príncipe. El asunto es que se puede considerar, entiendo yo, que esta no es una profundidad muy grande. Cuando la profundidad no es grande, el movimiento se siente mucho más, tiende a generar mayor destrucción. Ha habido réplicas, varias réplicas, como suele ocurrir después de grandes terremotos, porque hay lo que le llaman temblores de reacomodamiento.
Y uno de esos temblores alcanzó nada más y nada menos que la magnitud de 5,2 grados en la escala de Richter. En el momento en que estoy grabando este programa, se ha hablado de más de 700 muertos y contando. Una cantidad realmente brutal. Y eso indiscutiblemente que con el paso del tiempo irá aumentando, porque mucha gente quedó atrapada entre los escombros. Hay una cantidad alta de heridos y por tanto los centros de salud están abarrotados de personas. Muchos gobiernos han expresado su solidaridad con ese país, su intención de prestar ayuda. Ojalá que eso se traduzca en acciones concretas, porque muchas veces eso no pasa, no va más allá de las palabras. En el caso de República Dominicana, el gobierno del señor Luis Abinader fue el primero, probablemente, si no el primero, uno de los primeros en reaccionar y en ponerse a la orden del gobierno haitiano y uno de los primeros en enviar ayuda concreta, en sobre todo medicamentos e insumos para atender los problemas de salud. Algo a lo que República Dominicana, por una cuestión de solidaridad, por un asunto de proximidad, de cercanía, de solidaridad, está obligada a hacer. Y lo que el gobierno ha dispuesto, como ocurrió en ocasión del anterior movimiento telúrico, ha contado con el respaldo de toda la población dominicana. El terremoto una vez más plantea la cuestión de la calidad de las construcciones en Haití, porque es muy llamativo la forma, se puede decir fácil, con que se fueron abajo construcciones importantes. Y es evidente que allí no se han respetado los estándares que rigen el sector de la construcción, lamentablemente, y eso es lo que magnifica los daños. El temblor, decía, se sintió en buena parte del Caribe, en Cuba, en Bahamas, en las islas más próximas, en República Dominicana, la parte sur, pero en Haití fue en donde realmente ocurrieron los mayores daños, lógicamente también por una cuestión de cercanía del epicentro, de forma tal que eso se entiende, pero también ahí el asunto de los estándares de la construcción tiene mucho que ver. Haití tiene una nueva desgracia que se suma a otros problemas. El asunto de la inestabilidad política, que ha sido un gravísimo problema para esa nación. Estamos hablando que desde el año 1986 ese país viene dando tumbos en el terreno político, con una cantidad, con un saldo muy negativo, porque ha tenido numerosos gobiernos en todo ese periodo, no ha habido tranquilidad, el país cayó prácticamente en manos de pandillas que no dejan de crear, de producir estragos. Haití es un problema, es una nación que ha sido afectada por otras desgracias, huracanes. El último fue, si la memoria no me falla, Matthew, que ocasionó daños grandísimos. El cólera, que lo llevó la misión de la ONU a ese país y que también ocasionó un problema grande en la nación, con un montón de afectados.
el asunto de la pobreza, que es harto conocido en el mundo entero, unos niveles altísimos de pobreza extrema, de pobreza general, también afectada por un proceso grave de deforestación, de degradación de los suelos, de contaminación de los ríos, y ese es realmente un problema muy, pero muy grave que afecta a la nación haitiana. Y ojalá este evento sirva para ayudar a reflexionar un poco sobre cómo se puede ayudar a este pueblo a que pueda superar esta gran desgracia. Ahora, después incluso de que como consecuencia de un periodo de inestabilidad política, de lucha fratricida, terminara asesinado el presidente Jovenel Moïse, ojalá que esta nueva desgracia sirva como para que la comunidad internacional busque algún tipo de ayuda para solucionar los problemas de raíz de ese pobre pueblo que tanto ha sufrido. Vamos a una pequeña pausa, volvemos en un momentito. Otro pueblo que desde hace más de 40 años viene padeciendo una verdadera desgracia porque ha vivido desde entonces una intensa guerra, conflictos internos sumamente graves, es el pueblo de Afganistán, que se ha visto en la ruta de las grandes potencias. Ha sido escenario en donde las grandes potencias se han dado cita en el marco de esfuerzos por lograr su afianzamiento en el mundo y darle curso a sus grandes proyectos a escala mundial. Y naturalmente su posición estratégica ha tenido mucho que ver con esto. Desde el año 1978, y desde luego que eso es un problema que venía de más atrás, pero desde el 78 pudiéramos ubicarnos ahí como punto de partida, ese país viene viviendo una situación de mucha inestabilidad. Recuerden que en ese año se produjo un movimiento político que produjo un cambio de rumbo en Afganistán. Afganistán, como consecuencia de eso, del triunfo de una revolución armada, terminó haciendo causa común con la Unión Soviética. Sin embargo, en el seno del gobierno que se estableció luego de esa revolución, se produjeron contradicciones importantes. Hubo un golpe de Estado mientras el presidente se encontraba fuera del país, el señor Mohamed Taraki, que había viajado a La Habana para participar en un encuentro de los países del movimiento no alineado. De retorno pasó por Moscú, donde se reunió con el presidente Leonid Brezhnev, y allí en Moscú se enteró de que en su país se había producido un golpe de Estado dirigido por el señor Hafizullah Amin, que terminó posteriormente asesinado luego de que
el gobierno colegiado de ese país solicitara, invocando un tratado internacional, la intervención de la Unión Soviética. Los soviéticos desplegaron una gran ofensiva militar en el 79 con 80.000 soldados, más de 1.000 tanques de guerra, equipos blindados y toda una gran parafernalia militar. Como consecuencia de eso, pues se restableció el gobierno revolucionario, pero al mismo tiempo se produjo un movimiento de resistencia, se le pudiera llamar así, que con el paso del tiempo forzó la retirada del ejército soviético, que permaneció hasta el año 1989. Y eso significó, ese periodo significó se tradujo en un gran desgaste para los soviéticos, que finalmente tuvieron que abandonar ese territorio. Luego de la salida de los soviéticos, se produce entonces un nuevo movimiento que culminó con la instalación en el poder del gobierno de los denominados talibanes, que no son un grupo étnico como mucha gente piensa, sino que son un grupo, una corriente dentro del Islam, que le llaman así porque tienen unas posiciones muy ortodoxas en lo que tiene que ver con la fe islámica. Son grupos radicales, muy radicales. Bueno, se establecieron allí y como consecuencia de eso comenzaron a operar unos grupos que habían sido estructurados por los países que le dieron ayuda a ese movimiento de resistencia contra la invasión soviética, particularmente el encabezado por el señor Bin Laden, Al-Qaeda, que era un conjunto de grupos que entraron en contradicción más tarde con sus auspiciadores. En eso trabajaron Pakistán, Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel. Y hubo un involucramiento muy profundo de los saudíes en ese movimiento, en esas maniobras. Y recuerden que los talibanes o la dirigencia talibana, muchos de ellos eran de origen saudí. Como de origen saudí fueron los protagonistas en su gran mayoría, creo que a excepción de 2, eran también de origen saudí. Se estableció el gobierno de los talibanes y no tardó entonces en producirse, después de los acontecimientos del 11 de septiembre, la reacción de Estados Unidos, que decidió en el 2001 invadir ese territorio. No es casual que nosotros le hayamos estado prestando atención al tema de Afganistán. Desde hace ya par de meses, ustedes han visto que en distintas oportunidades hemos hecho referencia a este tema. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabíamos lo que se aproximaba. Hubo una discusión del tema durante el gobierno, el tema de la retirada. ¿Y qué iba a pasar después? Porque Estados Unidos quería realmente retirarse de Afganistán. Hace tiempo que eso estaba planteado. Desde Barack Obama. Recuerden ustedes la primera campaña de Barack Obama.
uno de los temas que él manejó fue el tema de la guerra. Y una de sus promesas fue ponerle fin a la intervención estadounidense en esa zona. Naturalmente él establecía una diferencia entre lo de Irak y lo de Afganistán y decía que la retirada de Afganistán debía tomarse un poquito más de tiempo porque las fuerzas afganas evidentemente que no estaban preparadas para una retirada tan pronto. Pero hacía tiempo que Estados Unidos había entendido que ellos no estaban haciendo absolutamente nada ahí. Porque su proyecto, lo que ellos buscaban, no era realmente una cruzada como se anunció contra el terrorismo. Ahí habían evidentemente que estaban operando esos grupos, Al-Qaeda con Osama Bin Laden. Pero el problema fundamental de los estadounidenses no era ese. Lo que ellos andaban buscando no era Bin Laden. Ese era un propósito, se pudiera decir, colateral, que sirvió de pretexto para el inicio de una operación que iba mucho más allá de eso y que tenía que ver con unos objetivos estratégicos que nosotros aquí hemos abordado más o menos en detalle y que conectaban también con la intervención en Irak. Y tenía que ver con un proyecto para producir un afianzamiento de Estados Unidos como superpotencia en el mundo a partir del control de los recursos energéticos, que en ese momento estaba planteado, ustedes recuerdan, la denominada fiebre del etanol. Todo el mundo buscando una alternativa porque decían que el petróleo se estaba agotando y que le quedaba muy poco tiempo. Y entonces usted con las reservas petroleras en las manos, eso le daba poder suficiente como para trazar las reglas, cómo era que el mundo se iba a regir luego de que usted tuviera eso en sus manos. Ese era el proyecto, pero eso fracasó. Y fracasó pues hace bastante tiempo. Y entonces el problema de Afganistán generó a lo interno de Estados Unidos una tremenda contradicción. Bueno, no solo el tema de Afganistán, sino el tema de los retos geopolíticos luego del fracaso de ese esfuerzo y que tenían que ver nada más y nada menos que con la irrupción en el escenario mundial como un nuevo jugador de la República Popular China. Vamos a hacer la otra pausa y volvemos con este mismo tema en un momentito. Como les decía en el segmento anterior, hace tiempo que Estados Unidos se dio cuenta de que ya no hacía absolutamente nada ahí. Pero en política hay decisiones que usted tiene que saber cómo tomarlas. Y no había encontrado Estados Unidos el momento adecuado para eso. Fíjense que después de Barack Obama, que no pudo completar la retirada ni de Irak ni de Afganistán, vino Donald Trump. Y Donald Trump impulsó ese proceso. Hizo acuerdo, pero no llegó a retirar las tropas. Se pasaron los 4 años de gobierno y no pudo completar la retirada. ¿Por qué? Bueno, porque hay situaciones que la política te condiciona. Llega Biden y él aprovecha que ya tenía los acuerdos firmados por Trump con el movimiento talibán, la decisión ya tomada con un calendario establecido, y él aprovechó eso y dijo, yo le voy a dar continuidad. ¿Por qué? Bueno, porque realmente en Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos hace tiempo que se dieron cuenta de que había que producir
definitivamente esa retirada, que ellos ya no hacían absolutamente nada ahí, porque el proyecto con el que estaban vinculadas la presencia en Afganistán y en Irak de las tropas norteamericanas, ya eso había fracasado y había que producir una decisión que era bastante dolorosa. Fíjense eso ahora, cómo se está vinculando lo que está ocurriendo, la retirada del personal de la embajada en Kabul con la ayuda de helicópteros, cómo eso se está comparando con lo que ocurrió en Saigón. No es lo mismo, evidentemente, porque del territorio, de aquel territorio, Estados Unidos salió con la sábana por un canto, como dicen, perdió una guerra, tuvieron que firmar una capitulación y producir una retirada vergonzosa, como aquella que se produjo en Saigón, un escenario más o menos parecido. Ahora vimos cómo en Kabul había humo negro, salía humo negro de la sede diplomática. Y eso no era que estaban bombardeando, era que estaban quemando documentos con informaciones sensibles y evacuando el personal para el aeropuerto de Kabul, porque los talibanes habían sitiado la capital afgana. Venían desarrollando una ofensiva que le permitió conquistar en un tiempo récord un montón de provincias, hasta que, bueno, pues cercaron Kabul, con tan buena suerte para ellos que muchos jefes militares se rindieron sin ofrecer resistencia. Yo había calculado que le tomaría un tiempo a los talibanes. Para mí, la victoria talibana estaba asegurada, pero calculaba que le iba a tomar un tiempecito tomar Kabul, porque Estados Unidos había organizado ahí un ejército. El ejército afgano había demostrado capacidad en el terreno, pero también habría que tomar en consideración que eso ocurrió con la ayuda de la aviación de los Estados Unidos. Y ese factor ahora estaba ausente. Pero había otro elemento subjetivo aquí, que es el de la moral, que en cualquier guerra tiene una importancia capital. Una importancia capital, porque si usted no cree en la victoria de un movimiento armado, usted sencillamente no está motivado, y si usted no está motivado, usted no será un combatiente efectivo. Un ejército que no esté motivado sencillamente está condenado al fracaso. Nunca me olvido algo que yo leí en las memorias del Che, creo que fue una frase de Fidel Castro después de que los grupos guerrilleros que llegaron en el Granma se vieron divididos luego de un enfrentamiento, porque al llegar los estaban esperando. La inteligencia tenía información de que ese desembarco se iba a producir, los estaban esperando, sufrieron bajas importantes ahí, y el grupo que sobrevivió quedó disperso. Cuando se produjo la reunificación, que Fidel Castro celebró ese encuentro, dijo: ya ganamos, porque se había producido esa reunificación. Fue una frase que con el tiempo comentó en una entrevista Raúl Castro, que dijo que a él le llamó la atención esa frase de Fidel. No dijo nada, pero ¿cómo es eso de que
está Fidel diciendo, ya ganamos, cuando habíamos sufrido un percance negativo al inicio mismo del movimiento. Y lo que habían eran muchas incógnitas con respecto al futuro. Ya ni siquiera eran el grupito que llegó, que no era mucho, y que estaba desafiando nada más y nada menos que a todo un ejército poderoso. Y Fidel decía, ya ganamos. Bueno, eso se entiende luego de que a nivel del grupo guerrillero se anunciara, habrán dos cosas que nosotros vamos a castigar con la pena de muerte. Uno, la traición, y dos, el derrotismo. La traición por razones obvias y el derrotismo por el impacto que eso tiene. Un individuo diciéndole a los combatientes, miren, aquí no hay nada que hacer, ¿cómo nosotros no vamos a poder vencer a esta gente? Son muy poderosos, tienen más armas que nosotros, fíjense que son un montón, tienen armas de grueso calibre, aviones, tienen tanques de guerra, ¿cómo es que nosotros vamos? Bueno, pues eso, el derrotismo sencillamente era un enemigo mortal. Y en la guerra así es que opera. Y por eso ese es un factor que estaba a favor del movimiento talibán. La retirada de los estadounidenses con su aviación, con su poderío, desmotivó a esos militares. Muchos no creían en la posibilidad del triunfo, porque yo escuché a un soldado talibán decir, y tenía mucha razón, nosotros no somos lo que éramos antes, porque de entonces acá ha pasado mucho tiempo y nosotros hoy tenemos más experiencia militar, tenemos un mejor dominio del terreno y estamos muy bien motivados, sabemos lo que tenemos que hacer. Frente a un gobierno que se ve de repente sin ese gran respaldo, con un movimiento talibán que viene avanzando casi sin resistencia en ninguna parte, Kabul se ha convertido en un blanco relativamente fácil. Hasta ahora todo el mundo está saliendo despavorido de ahí. Y entonces eso era, creo yo, que previsible, aunque mis cálculos decían que podía tomarse un tiempecito más, cosa que realmente no ha ocurrido, pero era previsible y los estadounidenses lo sabían y por eso trataron de buscar un acuerdo. ¿Por qué el acuerdo no se pudo firmar? Pese a que en un momento determinado parte del gobierno afgano y los propios norteamericanos querían que se llegara realmente a un acuerdo para producir un gobierno de unidad nacional, evitar una guerra y además evitarle la vergüenza a Estados Unidos de que ocurriera lo que hoy está ocurriendo. Pero quien hizo la principal resistencia fue el propio gobierno afgano. Vamos a la otra pausa, volvemos en un momentito. En realidad, los talibanes estaban conscientes de su poder y sabían que esto iba a ocurrir. Naturalmente, ellos apostaron, sabían que se podía producir un gran enfrentamiento. Esa era una posibilidad que estaba ahí planteada, un gran enfrentamiento. Y por eso las discusiones, bueno, estamos más o menos parejos, aunque los talibanes tenían un dominio del territorio, un control de la mayor parte del territorio afgano. Aún así,
el gobierno tenía y su ejército el control de la capital y la mayor parte de los puestos de la salida del territorio, y eso fue cambiando. En los últimos tiempos eso fue cambiando. Y reitero, los talibanes fueron ocupando en operaciones relámpago las capitales de las principales provincias de Afganistán. Ahora, el presidente afgano no quiso renunciar y eso trabó las conversaciones. A pesar de que grupos vinculados al gobierno estuvieron haciendo presión, eso no se pudo conseguir. Y terminó la cosa en lo que todos conocemos. Ahora, aquí hay un asunto que yo creo que es lo que hay que ver. Realmente, este golpe que ha recibido Estados Unidos en Afganistán es un golpe que conjuntamente, si usted lo toma las dos cosas juntas, fracaso en Afganistán y fracaso en Irak, eso tiene un impacto mayor, es una derrota más contundente que la que recibió en Vietnam. Porque, bueno, en Vietnam, como resultado de la derrota de Estados Unidos, en este caso no se puede, decía yo, no se puede hablar de una derrota, porque Estados Unidos, su presencia allí garantizaba el control del territorio, aunque los talibanes nunca se fueron y siempre tuvieron su incidencia ahí y su zona bajo control. Pero Estados Unidos no se fue por un fracaso militar, se fue por un fracaso político. Además de que no pudo garantizar ahí en Afganistán una correlación de fuerza que pudiera traducirse en estabilidad y que una vez se produjera su repliegue no ocurriera lo que está ocurriendo hoy. Y hay una cosa que es importante en todo esto y es el rol de Pakistán, que aunque aliado de Estados Unidos y todo lo que usted quiera, si el movimiento talibán ha logrado sobrevivir es porque ha encontrado ahí en Pakistán un gran apoyo. Y Estados Unidos no se detuvo antes de meterse en esa aventura a analizar la realidad de ese país. Ni siquiera se detuvo a analizar qué fue, al menos esa es la sensación que da, qué fue lo que determinó la derrota de los soviéticos con todo su poderío. Con todo su poderío. Si usted calcula la superioridad militar de los soviéticos en Afganistán, usted tiene que concluir que no fue poca cosa, fue una guerra de desgaste que volvió loco a los soviéticos literalmente. Porque esas guerras irregulares, cuando se saben conducir, tienen un efecto devastador. Hay quienes cuentan un episodio, algo que se produjo al inicio de las conversaciones de cara a la firma del acuerdo de retirada de los estadounidenses, el acuerdo de paz aquel. Y es que hubo un general vietnamita que en las conversaciones se encontró con un militar estadounidense que era parte de los que representaban a Estados Unidos. Y ese oficial estadounidense le dijo al general Tu, que era el que estaba representando ahí a los vietnamitas, la verdad es que a ustedes nunca les fue bien en los choques directos con las fuerzas norteamericanas. Nosotros siempre los derrotamos a ustedes. Y el general Tu se quedó pensando así y le dijo una frase que bueno, la recogen ahí como una respuesta sumamente inteligente. Él le dijo, bueno, eso es probable que haya sido así, pero es irrelevante. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se estaba firmando ahí era la capitulación del ejército más poderoso del mundo. Ya Estados Unidos, cuando él le dijo esa frase, ya Estados Unidos había sido derrotado y había ocurrido todo lo que
lo que ocurrió y todo ese episodio vergonzoso de Estados Unidos saliendo por ahí despavorido. Irrelevante. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué perdieron a pesar de que podía tener razón? El militar vietnamita no descartó, no le contradijo en eso que aseguraba. Porque es que el ejército vietnamita nunca apostó por choques directos, porque el esquema de guerra regular no le favorecía por la superioridad de la maquinaria militar estadounidense. ¿Y quién se iba a enfrentar directamente con el ejército de los Estados Unidos? Habría que estar loco para eso. Sin embargo, en una guerra distinta, irregular, los vietnamitas lograron vencer al ejército norteamericano. Eso es lo que explica que Estados Unidos no haya ganado ninguna guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Calcúlelo para que usted vea, le ha ido mal en todas partes. Y es por eso, agarraron al ejército iraquí cuando invadió Kuwait, y nosotros vimos cómo toda esa columna de tanque de guerra en un 2x3 la molieron a cañonazo limpio, porque en ese esquema es difícil usted vencer la capacidad de fuego de Estados Unidos. Pero eso posteriormente no se produjo. Con el paso del tiempo, con esos esquemas de guerra irregular, Estados Unidos tuvo muchísimos problemas en esa guerra de Oriente Medio, incluyendo los combates con el Estado Islámico. Muy efectivos relativamente los ataques aéreos para, dentro de algunas operaciones de contención, pero la efectividad de eso en la práctica siempre quedó claramente establecida. Bueno, el asunto es que este problema ha terminado provocando un gran problema interno en Estados Unidos. Ha tenido una repercusión tremenda. Eso es lo que ha provocado el desencuentro entre demócratas y republicanos. No es un asunto de si Donald Trump es un xenófobo, racista, qué sé yo qué. Todas esas cosas son pecatas minutas dentro de los problemas gruesos que están detrás de las contradicciones. Y esas contradicciones tienen que ver con visiones distintas sobre cómo afrontar los retos, los grandes retos que tiene Estados Unidos en su competencia con China por la hegemonía mundial. Porque mientras Estados Unidos se coció ahí en esa salsa, 20 años gastando dinero, haciendo esfuerzos inútiles, mientras eso ocurría, China hacía negocio, hacía amarre, prestaba dinero, establecía vínculos. En ese tiempo, en esos 20 años, China se hizo el principal socio de la Unión Europea, de países como, en términos individuales, Alemania, Gran Bretaña. Se hizo principal socio comercial de Corea del Sur, de Japón. Es el segundo socio comercial de Estados Unidos después de México. Y eso realmente es algo que de una extraordinaria importancia. China presta más dinero en el mundo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, juntos los dos, según leí hace poco en el periódico New York Times. Y eso, naturalmente, cuando emerge China en medio de esa catástrofe, de toda esa desgracia que implicó la derrota en Oriente Medio, entonces eso generó una tremenda preocupación. Vamos a hacer la pausa para entonces en el próximo segmento culminar con este tema.
se dio el caso, que yo creo que es hasta risible, de que mientras Estados Unidos estaba haciendo la guerra en Afganistán, en Irak, en Siria, que le creó muchísimos problemas con Turquía, su aliado a nivel de la OTAN, y esa enemistad que hoy tiene con Rusia, porque recuerden ustedes, luego de la caída del muro de Berlín, Rusia dejó de ser un país socialista y se convirtió paulatinamente en un país capitalista. Esa no es la Rusia socialista, la que estamos viendo ahora, sino la Rusia capitalista. Y Rusia recibió respaldo del Fondo Monetario Internacional cuando Boris Yeltsin, para salir de los momentos difíciles que estaba atravesando. Y las relaciones eran muy buenas. Recuerden ustedes aquellos encuentros, Bill Clinton en Rusia visitando a Boris Yeltsin, y después los encuentros con Putin. La enemistad vino por el problema de Oriente Medio, porque el proyecto de Oriente Medio estaba vinculado a un proyecto de un gasoducto para sacar a Rusia del negocio del gas con Europa. Y los rusos no son tontos y ellos sabían lo que había ahí. Y recuerden ustedes cuando Barack Obama anunció ataques aéreos contra Assad, que ahí era cuando le iban a dar el golpe final, porque ya tenían unos grupos armados que eran los que iban a avanzar por tierra. Putin salió y dijo, yo me encargo de resolver ese problema, porque encontraron un gas venenoso que el gobierno de Assad había utilizado. Y entonces Rusia le llamó a capítulo a Estados Unidos, le dijo, yo asumo la responsabilidad, yo retiro eso que hay ahí y doy garantía de que ese problema queda resuelto. Le puso fin a esa ofensiva, al inicio de esa ofensiva, pero las relaciones quedaron maltrechas. ¿Y cuál fue la respuesta posterior de Estados Unidos y de Europa? La desestabilización de Ucrania. Ya el proceso de cerco de Rusia se había iniciado, porque aunque, como decía, Rusia es un país capitalista, pero Estados Unidos nunca se confió. Conociendo la historia de Rusia, que siempre ha tenido pretensiones de gran jugador a nivel mundial, todos esos pueblos que posteriormente pasaron a formar parte de la Unión Soviética, Kazajstán, Tayikistán, Azerbaiyán, las propias repúblicas del Báltico, Letonia, Lituania y Estonia, todos esos pueblos eran de alguna manera narigoneados por Rusia, por algo le llamaban el Imperio Ruso. Y luego entonces la Unión Soviética heredó todos esos dominios y trató de darle un contenido distinto, creando repúblicas independientes con sus órganos de poder y todas esas cosas que ya conocemos. Pero Estados Unidos, como no confiaba en Rusia, que fue, sin ser un país socialista, un actor importante en la Primera Guerra Mundial, pues no había duda de que de alguna manera volvería al ruedo, porque esa ha sido su historia. Y por eso ellos comenzaron a establecer bases alrededor de ese territorio inmenso y organizaron revoluciones de color en las distintas repúblicas. Bueno, pues en ese contexto de Oriente Medio, Rusia vuelve otra vez al gran ruedo como potencia mundial. Y ese fue una de los efectos colaterales negativos de su irrupción en esa zona de Oriente Medio.
Y entonces decía, mientras Estados Unidos hacía la guerra, China y Rusia hacían los negocios, sobre todo China. China hizo unos contratos por más de 200.000 millones de dólares con Irak, sobre todo para la modernización de la industria petrolera. Y ahí en Irak hubo un momento en el que coincidieron, se concentraron, habían en todo el territorio iraquí más de 10.000 trabajadores chinos. Y lo mismo ocurrió en Afganistán. En Afganistán, los chinos tenían la explotación de tierras raras y los principales proyectos de reconstrucción de ese país. En Siria, perdón, yo dije lo de los 200.000 millones fue con el gobierno sirio, y con el gobierno de Irak, pues también hizo contratos jugosísimos. Sí, China hizo negocios fabulosos. Y entonces, cuando apareció China con su proyecto de nuevas rutas de la seda, con una inversión proyectada de 1.5 billones de dólares, los norteamericanos dijeron, no, pero espérate, ¿cómo? Ese es un proyecto para dominar el mundo. Ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras de infraestructura descomunales, gasoductos, en el mundo entero. ¿Para qué? Para facilitar el comercio con China, la mayor potencia comercial a nivel mundial, el desarrollo integral de todo su territorio y su relanzamiento como, su lanzamiento como, o el afianzamiento de todos los contactos comerciales en el mundo, con capacidad para influir en la dinámica económica de los 5 continentes, porque ese proyecto contemplaba obras por todas partes del mundo. Cuando los norteamericanos vieron eso, dijeron, pero espérate, mira el tamaño del problema que nosotros tenemos aquí. Y entonces eso ha acelerado las contradicciones internas en Estados Unidos. La discusión es cómo hacerle frente a eso. Fíjense que Donald Trump dice, no, espérate, eso de acuerdo transpacífico, yo no voy con eso. Porque, ¿cuál era la lógica de los demócratas? Bueno, firmamos un acuerdo económico que involucra 12 países que son la mayor parte de la economía, representan la mayor parte de la economía mundial, una buena parte del comercio. Con este acuerdo nosotros fijamos las reglas de juego en materia comercial. Esa era la lógica. Ahora Donald Trump dice, no, yo con eso no voy. Yo creo que para nosotros dar echar el pleito con China, nosotros tenemos que hacer grande Estados Unidos otra vez. ¿Y cómo hacemos grande Estados Unidos otra vez? Logrando que todas esas empresas que están establecidas en China vengan otra vez para nuestro territorio, y entonces eso ayude a la competitividad de nuestra economía. Debilitamos por esa vía a China y le metemos presión a China para que baje el déficit comercial que nosotros tenemos. Vamos a crecer más y vamos a tener una mayor capacidad de incidir en los acontecimientos. Esa era la lógica de Donald Trump. Ahora, ¿qué pasa? Eso chocó, eso tenía el apoyo de esa parte del empresariado estadounidense que no era la más favorecida en el proceso de globalización, que había sido perjudicada por el proceso de globalización, y los sindicatos que se veían afectados por la deslocalización de las empresas. Muchas empresas se iban, se fueron a México, estaban en China.
y dejaban el claro. Eso perjudicaba a quién, a los trabajadores, indiscutiblemente. De ahí es que viene el asunto. Vamos a renegociar con los mexicanos el Tratado de Libre Comercio, con Canadá. Esa es la lógica del gobierno de Trump, que cuenta con el respaldo de esos grupos de poder en Estados Unidos, pero los vinculados al proceso, los beneficiarios de la globalización, esas grandes corporaciones, hicieron resistencia a eso. Cuando Joe Biden anunció el proyecto para suspender las patentes sobre las vacunas, ¿qué hizo BioNTech? ¿Qué hizo BioNTech? Que no es Estados Unidos, pero que tiene un acuerdo con Pfizer para desarrollar la vacuna. Llegó a un acuerdo con los chinos para producir allí la vacuna Pfizer. Y ese acuerdo, un acuerdo millonario que incluye la transferencia de tecnología, eso está por venir, ese acuerdo se firmó. Y Biden no ha vuelto a hablar más de eso. Eso es lo que está en el fondo de estos enfrentamientos. Y eso ocurrió, ese gran crecimiento de China ocurrió mientras Estados Unidos lanzaba su cruzada contra el terrorismo. Se van ahora. ¿Ustedes creen que en Afganistán era más seguro cuando ellos decidieron la retirada? Pero ellos estaban pactando con el mismo grupo que fueron a desalojar del poder, con el mismo grupo en Qatar. Y Donald Trump, cuando negoció ese acuerdo, sabía que desde que se fueran las tropas estadounidenses iba a ocurrir lo que está ocurriendo hoy. Biden ha tratado de evitar eso, retomando conversaciones y tratando de llegar a un entendimiento. Pero eso no se produjo. Esa es la realidad. Eso es lo que está ahora mismo ocurriendo. Y entonces, todas esas eso es importante porque lo que Estados Unidos está tratando de hacer es centrarse en lo que es fundamental. Centrarse en lo que es fundamental, esa competencia con China, evitar desgaste en esos conflictos que no le generan ningún tipo de beneficio, tratar de impulsar su economía, hacerla más competitiva, que es lo que está ahora mismo haciendo Joe Biden, invirtiendo en infraestructura, en proyectos para desarrollar tecnología, para mejorar la educación. Ese es el camino, porque lo otro es difícil que prospere. Eso de usted arrodillar a la segunda economía del mundo de que con sanciones, eso no va a caminar. Y ya está comprobado que no va a modificar el curso de los acontecimientos. Hay que ser competitivo. La guerra es tecnológica y para eso que Estados Unidos se está preparando y quiere centrarse en eso. Y en esa zona de la mar de China Meridional, que es ahí en donde se van a decidir las futuras batallas, en esa zona de Asia, la más dinámica del mundo. Ya. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.